Presentamos en esta ocasión la edición especial de este programa que hemos titulado Elena de White y la Navidad, mitos y verdades. Queridos amigos, es un gusto reencontrarnos en esta edición especial de Navidad, donde veremos a la luz del espíritu de profecía de los escritos de la hermana Elena de White, qué enseñó ella acerca de la Navidad. En Internet hay muchas ideas respecto a este tema. Algunos defienden, otros atacan, y aún hay otros que tildan a la Iglesia de que ha absorbido el paganismo al permitir que en nuestras iglesias y cultos se realicen programas de Navidad, hayan pinos y música de Navidad. ¿Nació Jesús realmente un 25 de diciembre? ¿Los adventistas del séptimo día estamos adoptando el paganismo al celebrar la Navidad en esta fecha? Son algunas preguntas que vamos a ver a la luz de este estudio respecto a los escritos de la hermana Elena G. de White. Pero como siempre, quiero invitarles para que oremos al Señor antes de ir a este estudio. Antes menciono que si no te has suscrito al canal lo puedes hacer acá, y si tienes alguna pregunta, consulta o comentario lo puedes también hacer a este WhatsApp. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos esta oportunidad que se abre, donde podemos estudiar este tema a la luz de lo que usted reveló a su sierva. Rogamos que su Santo Espíritu esté con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder entrar en este tema, vamos a hacer una breve introducción respecto a algunos principios hermenéuticos al momento de leer el espíritu de profecía. Sí, amigos, porque al igual que la Biblia, cuando leemos los escritos de la hermana Elena de White, es importante también seguir y respetar algunos principios hermenéuticos. Incluso creo que esto sería para 2 o 3 temas más. Tal vez en algún futuro podamos preparar algún material respecto a los principios hermenéuticos para la correcta interpretación del espíritu de profecía. Hoy día veremos solamente un barniz y un vistazo superficial respecto a algunos principios. También aclararemos quiénes son los fideicomisarios, quién los eligió, por qué existen. ¿Son los fideicomisarios del White State o del Centro White los que modificaron algunas citas respecto a su conveniencia para que la Iglesia Adventista aceptara y se introdujera finalmente la Navidad dentro de nuestras filas? Son algunas preguntas que en este estudio vamos a responder. Finalmente, mi postura personal es que más allá del tema de la Navidad, hay un tema de conciencia, de fidelidad y un tema mucho más delicado que es la confianza en la Iglesia por detrás de esto. Pero lo vamos a ver en las conclusiones. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito acerca de algunos principios hermenéuticos para interpretar el espíritu de profecía. Aquí puse 3 principios básicos y concretos respecto al espíritu de profecía. El primero, al momento de estudiar los escritos de la hermana de White, que son muchos, más de 100.000 páginas que ella escribió, debemos buscar todo lo que escribió sobre un determinado tema. A menudo, al igual que con las escrituras, existen personas que utilizan solo una cita de la hermana de White sacada de su contexto y la usan como un garrote para afirmar alguna idea que ellos quieren presentar. Al igual que con la Biblia, un solo texto no presenta la realidad completa del cuadro. Lo mismo con los escritos de la hermana de White. Una sola cita no es suficiente para entender qué enseñó ella sobre este tema tan importante. En segundo lugar, debemos considerar el contexto para tener en cuenta un panorama claro. El contexto interno y externo. Entiéndase interno qué ocurría en la iglesia en ese tiempo, cuáles eran las condiciones
qué eventos estaban ocurriendo, y externo, algunos principios también que son importantes, qué ocurría en el mundo y cómo ocurrió también la historia de la iglesia adventista. Debo reconocer que personalmente la historia de la iglesia adventista es uno de los temas que más me fascinan, juntamente con la historia de los pioneros. Y creo que en ese aspecto tenemos mucha falencia respecto al conocimiento de la historia denominacional. El tercer punto es que debemos intentar determinar si el consejo es un principio o una norma. Usted entiende la diferencia entre principio y norma, ¿verdad? Coloco un ejemplo bien simple. Los principios son universales, son eternos, es la esencia de los mandatos. Las normas son circunstanciales, culturales e incluso puedan depender de la época. Por ejemplo, principio. Un ejemplo de principio sería la reverencia. La reverencia a Dios, la reverencia por las cosas sagradas, la reverencia por el templo. Y una norma. Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y el Señor le indica: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Aquí tenemos una norma. Quitarse el calzado es la norma cultural de ese lugar y época para expresar un principio mayor que es reverencia. Al momento de estudiar los escritos de la hermana Ellen White, también debemos usar el mismo criterio, diferenciar el principio de la norma. Hay normas que son circunstanciales. Sin embargo, más allá de los elementos circunstanciales, debemos procurar extraer para nosotros los principios que subyacen a esto. Con eso en mente, entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Los fideicomisarios. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Son ellos los fideicomisarios nombrados por la Iglesia, los que han manipulado ciertas citas de libros tales como El Hogar Cristiano para insertar la idea de la Navidad dentro de la Iglesia Adventista? ¿Son ellos los que han recortado y pegado algunas citas para poder hacer decir a Elena de White algo que ella nunca quiso decir? Quiero decir con mucha tristeza, apreciados hermanos y amigos, que hoy hay muchas personas que siguen a predicadores amarillistas y sensacionalistas en Internet y son meros reflectores de ideas amarillistas que ellos presentan. Lo que les voy a presentar a continuación no lo van a escuchar de ninguno de ellos. Es más, muchas de las personas que aseveran que la Navidad es una tradición pagana insertada dentro de la iglesia no conocen lo que vamos a decir. Veamos, ¿quiénes son los fideicomisarios? El 9 de febrero de 1912, cuando la hermana de White estaba cumpliendo sus 85 años, ella escribió su testamento. Sí, amigos, la hermana de White, previendo ya que su muerte estaba muy cercana, escribe su testamento. Pero ¿qué presenta el testamento? Que no es algo tampoco secreto. Cualquier persona que conozca de la historia de la iglesia o que lea, ojo, no que aprenda viendo solamente videos, muchos de ellos sin sustento, sin seriedad profesional, sino que estudie libros de historia de la iglesia, sabe que la hermana de White escribió su testamento. ¿Y qué puso ella en su testamento? En esencia, en su testamento, ella creaba el White State o el Centro White. Y junto con esto, ella conformaba una junta del White State, del Centro White, de 5 miembros vitalicios que serían los fideicomisarios. Los miembros originales
del White State fueron los siguientes, nombrados directamente por la hermana de White en su testamento. Arthur Daniels, o Arthur G. Daniels, que en ese entonces era el presidente de la Asociación General, que es el que aparece en el extremo superior izquierdo. También Francis M. Wilcox, que era el director de la Review and Herald, que aparece justamente al lado de Daniels, a la mano derecha. Charles H. Jones, gerente de la Pacific Press, que es quien aparece aquí en el lado izquierdo abajo de Daniels. También William C. White, que era uno de los hijos supervivientes de Elena de White. De hecho, era su mano derecha mientras ella vivía, y cuando ella fallece, pide que su hijo que había trabajado mano a mano con ella, también fuera parte de los fideicomisarios. Noten, William White, ella le decía con mucho cariño Willie, pero el pastor William White formó parte de los fideicomisarios. Y el último, fue Clarence C. Chrysler, que era uno de sus secretarios personales de mayor confianza, que es el joven que tenemos abajo. Ella conforma este grupo de fideicomisarios para que al momento de su muerte pudiesen atender sus escritos. ¿Qué ocurría al momento de la muerte de la hermana de White? Cuando ella muere, había escrito más de 100.000 páginas. Habían 24 libros en circulación, 2 manuscritos de libros listos para ser publicados, 4.600 artículos de revistas de la iglesia, 200 folletos que ya no circulaban, 6.000 manuscritos escritos a máquina, que en realidad eran más de 6.000 páginas, y 2.000 cartas escritas a manos, sin contar otros documentos y diarios de vida que ella tenía. Entonces, lo primero que uno descubre es que fue la voluntad de la misma sierva de Dios el que se creara este centro de estudio White, y el que hubiesen fideicomisarios que resguardaran sus escritos también fue su voluntad expresa en vida, manifestada en su testamento. Miembros vitalicios de esta comisión. Bueno, lo segundo que va llamando la atención es que, lo vamos a ver enseguida, algunas tareas de los fideicomisarios del Centro White eran las siguientes. Primero, disponer de sus propiedades. Segundo, preservar los archivos de sus escritos. Ellos debían conservar todos sus escritos para que se mantuvieran en el tiempo. Hasta la vida del pastor William White, que era uno de los principales fideicomisarios, los escritos no estaban todavía en la Asociación General. Cuando William White fallece, con la supervisión de los demás fideicomisarios, los escritos son trasladados a la Asociación General y resguardados también en una bóveda. Esto es increíble. En una bóveda protegida contra incendios a una temperatura muy especial para que el papel no se deteriore. Y el Centro White es mudado allí. Tercero, otra de las funciones es imprimir compilaciones futuras extraídas de sus escritos. Entre esas compilaciones surgen varios libros, como por ejemplo El Hogar Cristiano, que es uno de los que más habla acerca de la Navidad. Justamente, El Hogar Cristiano señala y da indicaciones expresas. Este libro, El Hogar Cristiano, es producto de una compilación de los escritos de la hermana Elena de White. Llama la atención justamente que este libro se escribe en la década de 1970. Y por último, otra responsabilidad del White State es supervisar la traducción y publicación de sus libros en otros idiomas.
Cuando en 1933 el pastor William White fallece, bueno, perdón, todavía estaba vivo. En 1933, Arturo White, nieto de Elena de White e hijo del pastor William White, quien también era pastor, es invitado también a ser parte del White State, siendo un fideicomisario vitalicio. Y él asume como subsecretario del White State, porque el secretario principal era su padre, el pastor William. En el año 1937 muere su padre, el pastor William White, y es nombrado el pastor Arturo White como secretario del White State, función que desempeña hasta 1978. ¿Qué pasó? En 1978, a pedido de la Asociación General, él comienza a escribir una biografía exhaustiva de la vida de Elena de White, ya que era una de las últimas personas o pastores que conoció directamente a Elena de White y tenía la información directa tanto de ella, de su abuela, como de su padre William, que fue su mano directa. Entonces el pastor Arturo White renuncia a ser el subsecretario y se dedica ahora a escribir la biografía de Elena de White en varios tomos. Es decir, él continúa igual trabajando en el White State, pero en otra función. Y el pastor Arturo White finalmente, luego de varios años de mucho ministerio, fallece recién en 1991. Como les decía hace algún momento, esto es desconocido para aquellos que no saben de historia de la iglesia, para aquellos críticos de los fideicomisarios. Pero usted descubre a esta altura que entre los fideicomisarios estuvo directamente el hijo y el nieto de Elena de White. Por lo tanto, las compilaciones realizadas de manera póstuma fueron supervisadas por este grupo especial, que no era cualquier grupo. No hay una mano negra acá, como esta gente que entrega desinformación quiere hacernos creer. Hermanos, esto es lo oficial y esto es la historia de la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios, porque esto nos da una tremenda confianza en que aún los libros compilados de manera póstuma son el mensaje y la creencia de la hermana Elena de White. Bueno, luego de esa breve introducción que en realidad da como para un tema entero, tal vez en algún momento puedo preparar algún tema sobre principios, sobre los fideicomisarios, sobre la vida de Elena de White, cómo era ella. Es interesante también conocer. Bueno, en realidad a mí este tema me fascina. Vamos a entrar luego al tema que nos convoca, que es la Navidad. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque de partida, esto descarta de forma definitiva el que los fideicomisarios, hayan manipulado algún libro, hayan manipulado las citas, porque parte de su familia era parte directa de esta función de cuidar sus escritos. Cuando nosotros analizamos ahora el término Navidad, Christmas, en inglés aparece unas 260 veces. La mayoría de las referencias aparece entre el año 1860 y 1890. Y hay unas pocas referencias al año 1900. Vamos a considerar algunas citas que nos den un panorama más o menos claro respecto a lo que la hermana de White creía sobre la Navidad. Evidentemente no mencionaremos aquellas citas donde se menciona de forma alusiva a la Navidad, como diciendo fui a Navidad o estando en Navidad, sino expresamente cuando ella habla acerca de la Navidad. Pues bien, ¿cómo veía la hermana Elena de White la Navidad? A diferencia de lo que algunos creen que es una costumbre pagana que entró y que nosotros no debiéramos celebrarla ni hacer nada en Navidad, la hermana Elena de White, como sierva de Dios, pero como cristiana en primer lugar, era una mujer sumamente equilibrada, muy espiritual, pero equilibrada. Ella escribió el 11 de diciembre de 1879 lo siguiente: el día de Navidad
es un precioso recordatorio. Y tengo allí subrayado, precioso recordatorio. Ella no dice, esta es una fecha pagana, hermanos, nosotros no debemos observarla, por favor, que esto no entre en la iglesia. No, ella dice que es un precioso recordatorio del sacrificio hecho en favor del hombre. No debe ser dedicado a la gula y la autocomplacencia. Así como hoy día, en ese tiempo, habían personas que en estas fiestas de fin de año hacían de esto una gula, complacencia, borrachera, el despilfarro, exaltándose así a la criatura por encima del Creador. Deje a quienes están participando de este gran espectáculo de la salvación que tenemos una cierta apreciación de este don, rindiendo a Dios nuestras ofrendas de gratitud. Entonces, inspirada por Dios, la hermana de White dice que es un precioso recordatorio, que debemos rendir nuestras ofrendas de gratitud. No está ella condenando de ninguna manera. Entonces, como les decía, uno percibe que ella es una cristiana muy fiel, muy sincera, inspirada por Dios, pero por sobre todo muy equilibrada. Hay personas que tienen una idea distorsionada de Elena de White, porque en sus fotografías ella aparentemente se ve muy seria. Recordemos que la fotografía en ese tiempo estaba en una época bastante primitiva, y cuando la gente posaba para una fotografía, debía estar posando por lo menos entre 10 a 15 minutos hasta que la fotografía saliera y no debían mover ni un solo músculo. Es difícil mantener una sonrisa en el rostro por 10 minutos, ¿verdad? Pero ella era cualquier cosa menos huraña y una persona tosca. Una persona muy alegre que representaba el carácter de Cristo. Se conoce que sonreía bastante y en momentos jocosos disfrutaba de una gran carcajada. Entonces, esto va cambiando un poco la visión que tenemos de ella, de una ancianita de mal genio, tosca, un poco mañosa. Ella era la mensajera del Señor. Y aunque no era perfecta, tenía un carácter muy hermoso y era una persona equilibrada. Ahora, uno descubre que la hermana de White no está condenando la Navidad. Hay citas donde pareciera dar esta impresión, pero si uno ve con calma, ella no condena la Navidad, sino defiende la forma correcta de celebrarla. Ibid, que es la misma cita anterior, continúa, ella dice, busquemos representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo. Ella dice que en los días festivos debemos representar fielmente a Cristo. Es una ocasión para representar. Siempre debiéramos representar a Cristo, por supuesto, pero estas ocasiones es la ocasión especial para representar fielmente a Cristo, imitando su ejemplo, como el que anduvo haciendo el bien, que nuestros principios de acciones se eleven por encima de las costumbres y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar las mentes de los hombres al nivel divino y para ponerlas en simpatía con la mente de Dios. En estas fechas, dice Ellen G. White, que nosotros debemos imitar al Señor. No hacer como el mundo, vivir en borracheras o vivir en la gula, comiendo más allá de lo que se puede comer, sino que aprovechemos estas fiestas para manifestar el espíritu compasivo de Jesús a aquellos que no le conocen. Ahora, se entiende que nosotros debemos alejarnos del mundo, pero ¿qué significa en este contexto de las fiestas alejarse del mundo? Hay un artículo entero del manuscrito 8 de 1880 llamado How Shall We Celebrate Christmas and the New Year, donde ella hace la diferencia. Y ella explica a grandes rasgos que la diferencia entre un incrédulo y un cristiano son las motivaciones. Mientras la gente del mundo se olvida de Cristo, porque para ellos es sencillamente un feriado, un fin de semana largo, un día de borrachera, un día de comer, comer y comer. Para los cristianos es un día
donde el recordatorio es el nacimiento de Jesús, el verdadero significado, y también es la instancia para ayudar a otros. La hermana de White, cuando habla acerca, por ejemplo, de el Día de Acción de Gracias, que los norteamericanos celebran hasta el día de hoy con una cena, eh, ella utiliza algunas ideas muy similares que nos sirven de principio para aplicarlo a la Navidad. Notemos, principio, que es lo subyacente, para aplicarlo a la Navidad. Las citas son del mismo artículo ya mencionado. Dice ella, hablando del Día de Acción de Gracias, se desviaron de su debido rumbo y se hace un día de fiesta y gula. ¿Por qué dice que se desviaron del rumbo? Porque el Día de Acción de Gracias es creado en Norteamérica para que sea un día de culto, de compartir en familia, para agradecer a Dios. Ese es el propósito, ese es el rumbo con el cual fue creado el Día de Acción de Gracias. Y ella dice, se desviaron del rumbo y han hecho de este día un día de fiesta. Claro, había baile, alcohol, comilonas, y se olvidaron del principio. Y ella dice, es un día para llenar su mesa de lujo y cargarlas hasta abajo con dulces y condimentos para usted y los suyos. Cristo dijo, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ella agrega, en lugar de hartarse a sí mismos con las cosas buenas de esta vida, vamos a acercarnos a Dios y démosle en este día un regalo de agradecimiento por su bondad y así tener un día de acción de gracias genuino para Dios. Notemos una vez más que la hermana de White allí no condena que los cristianos celebren el Día de Acción de Gracias. No dice, esto ni siquiera está en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿No debemos participar de esto? No. Dice, observemos este día o celebremos este día en realidad agradeciendo al Señor con los motivos correctos y aprovechando la instancia para compartir con aquellos más necesitados. Ese mismo principio empleado para el Día de Acción de Gracias, ojo, que no es un día que aparezca en la Biblia, pero que es una celebración común y popular hermosa, que tiene como fin agradecer al Señor, tomemos esos principios y apliquémoslos también a la Navidad. ¿Cuál es la forma correcta de celebrar la Navidad? En la misma cita, ella continúa ahora diciendo, ¿cuántos mantendrán correctamente la Navidad? ¿Notó? Hay una forma incorrecta de la Navidad y una forma correcta. Ellen G. White está apelando a la forma correcta. El problema no es celebrar la Navidad, el problema es cómo se celebra. Y agrega ella, los ricos traen regalos a sus amigos, pero son ricos todavía. Entonces, ¿cómo puede ser esto un sacrificio para ellos? En ese caso, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Te lo diré. Si desea guardar este día como se debe, note, cómo se debe, llame a los pobres, a los necesitados, y les falta algo, supla lo que ellos necesitan. Nuevamente la hermana de White no está condenando, sino viendo la forma de celebrar la Navidad. Ahora, entonces, ¿qué significa alejarse del mundo? Podemos decir que alejarse del mundo significa celebrar la Navidad en la forma correcta, y no en una fiesta, en bailes, en alcohol, comiendo a destajo. Es un día para recordar y exaltar la consumación del plan de salvación. En Hogar Cristiano, página 437, la sierva de Dios dijo así: Cristo debe ser el objeto supremo. Pero en la forma, ¿de qué está hablando ella? De la forma en que se ha estado observando la Navidad. Es la forma.
La gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo no se acuerda de Jesús. Para el mundo, estas épocas de fiestas son épocas para vivir en desenfreno, en alcohol, hoy día está en drogas, olvidarse del mundo, en autocomplacerse. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas fiestas? La misma cita anterior continúa. Nuestros cumpleaños, hago un alcance. Por ahí hay algunas personas que enseñan que no debemos tener cumpleaños tampoco. Yo pregunto, ¿de dónde están trayendo esas ideas? Los adventistas del séptimo día, queridos amigos, nunca hemos tenido problemas, ni con acción de gracias, ni con Navidad, ni con cumpleaños. Testimonio personal, soy adventista de nacimiento. Mis padres también son adventistas. Los adventistas del séptimo día no tenemos ese problema. Pero en los últimos años han habido personas que han intentado introducir estas ideas que provienen de los testigos de Jehová, no provienen de la iglesia adventista. Bueno, hago solamente cierre del paréntesis. Dice Elena de White, nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y la fiesta del Día de Acción de Gracia son con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, lo que decíamos recién. Cuando en cambio, como debe ser, la mente debe dirigirse hacia las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Es decir, estas ocasiones son la instancia para recordar la bondad de Dios, para recordar sus misericordias. Ese es el propósito de esto. Nuevamente vamos. ¿El mundo se acuerda de Dios? Evidentemente no. Los cristianos somos llamados a celebrar estas fiestas llevándoles al punto principal que es nuestro Dios. Ahora, uno pregunta, ¿Elena de White consideraba apropiado el compartir regalos, obsequios en Navidad? ¿O eso es simplemente algo que no debemos hacer? En Holiday Gift, Robian Herald, diciembre de 1882, ella dijo lo siguiente: se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos. Wow, aquí está hablando. Tal vez si esto fuera condenable, hermana de White, esta es la ocasión para hacerlo. Dele con todo, no hay que dar regalos, no hay que observar Navidad, no hay que celebrar Navidad, porque esto no debe ser. ¿Qué dice ella? Y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que puedan dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos. Noten, qué equilibrada. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. De hecho, hay otra cita, no la puse acá, donde ella dice que los libros de la iglesia, libros del Espíritu de Profecía, son un buen regalo de Navidad para pasar estos largos días de invierno, especialmente en Norteamérica, cuando por la nieve la gente no puede salir mucho. Qué hermoso. El problema no es regalos. Evidentemente no vamos a malgastar todo el dinero en obsequios, pero regalos útiles, aunque sean pequeñitos, son realmente hermosos y apreciados. No están en contra del Espíritu de Cristo. Una vez más me asombro cómo el Señor con su gracia maravillosa nos da esta luz a los hijos de Dios para distinguir entre las tinieblas y el error. Pero hay algo más. Miren cómo esto cambia la imagen que muchas veces se tiene de la hermana de White. ¿Sabían ustedes que ella
iba a pasar la Navidad con una familia linda, no pudo llegar, pero preparó regalos de Navidad para los niños. La profeta de Dios, ¿imagina eso? Observen esta cita. Carta de Elena de White a Lucinda, de carta 29 del año 1873. Le envió una carta y dice: mantente de buen ánimo, Lucinda. Yo quería estar contigo en Navidad. ¿Quién dice esto? Es la sierva de Dios. Yo quería estar contigo en Navidad, pero estaremos de viaje. Dile a los niños que sus regalos de Navidad están en camino. Aunque ella no pudo ir, tenía algunos regalitos de Navidad para los niños. Lamento mucho que no podemos estar con ellos en Santa Rosa en esa ocasión. Ella tenía unos regalos especiales. Dado que no pudo ir, les envió los regalos a estos niños que esperaban que la sierva de Dios pudiera estar. Esto me hace pensar cómo habrán visto estos niños a esta mujer tan importante para la iglesia, a esta sierva de Dios. No la veían como una ancianita que iba a llegar a reclamarlos, a corregirlos constantemente, a regañarlos. Había preparado algo tiernamente para ellos. Y esto también demuestra que ella tenía mucha cercanía con los niños. Aquí se pueden ver también parte de sus nietos, y ahí pequeñito también, al medio, está el pastor Arturo White, de quien hablábamos. Y ella dice en el artículo de Holiday Gift, dice: está bien, no dice está mal, condeno, no debe hacerse. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Y ahí está el tema de los libros. Y en esta época, ¿un libro con el mensaje adventista no sería precioso acaso? Ahora, ¿debemos entonces celebrar el 25 de diciembre? Y ella dice, en el artículo Christmas Address de la Review Herald, 17 de diciembre del año 1879. El 25 de diciembre se ha conmemorado a lo largo del tiempo como el día del nacimiento de Jesús. Y en este artículo no es mi propósito de afirmar o cuestionar la conveniencia de celebrar este evento en este día. En otras palabras, no era un tema que le preocupara. Si está bien o mal, no era un tema, sino para detenerme sobre la infancia y la vida de nuestro Salvador. Elena de White, seguramente en ese tiempo había gente que quería debatir, pero ella quiere centrarse en Jesús. Y ella agrega: es mi propósito de llamar la atención de los niños a la humilde forma en que el Redentor vino al mundo. En Navidad ella se preocupaba de ensalzar a Jesús. En sus predicaciones y en los programas de Navidad que había, era lo que hacía. Otra cita. Review Herald, 9 de diciembre del año 1884. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Quiero simplemente hacer un paréntesis. Hay algunos estudios de eruditos, entre ellos el doctor Richard Davidson de Andrews University, que llegan a la conclusión, tomando el nacimiento de Juan el Bautista, quien era 6 meses mayor que Jesús. Eso lo sabemos porque cuando María va a ver a Elizabeth, Elizabeth tenía 6 meses y María estaba recién embarazada. Más el turno de Zacarías de la orden de Abías. Y en Crónicas nosotros vemos en qué momento o cuál era el turno de Abías. Se puede calcular más o menos que el Señor Jesús habría nacido aproximadamente entre septiembre y octubre. Esto se sugiere porque en realidad no es de forma concluyente, pero es muy interesante, tal vez en algún otro momento se pueda profundizar. Pero Elena de White es muy clara en decir que no se señala la fecha exacta. Se puede saber más o menos el tiempo, pero la fecha exacta no se sabe.
aunque hay algunos por internet que afirman tener el día exacto en que Jesús nació. Pero la sierva de Dios es muy categórica en decir que no se señala la fecha exacta. Se calcula que puede haber sido en septiembre o octubre porque también es época de pastoreo y los pastores cuidaban de las ovejas en la noche. Pero si es así, disculpen el alcance, la encarnación de Cristo o cuando Él llega al vientre de María será aproximadamente en diciembre. Calculen. Bueno, sigo. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que no fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En realidad, Dios no quiso revelarlo. Pero, dado que no sabemos, no podemos celebrar el nacimiento de ninguna manera, es decir, no hay problema con eso. Ahora, la hermana de White entendía que este es un día honorífico, no es un día solemne, pero eso no significa que no pueda celebrarse. Por eso ella dice, en ese contexto, no hay ninguna santidad divina descansando en el 25 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Ella quiere decir que en el día 25 de diciembre no es un día con solemnidad, como el sábado, un día bendecido, donde hay que dejar de hacer trabajo. No, 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 no. Es una fecha que los hombres colocaron, no sabemos la fecha correcta, pero no tiene santidad en sí. Y no le agrada a Dios que algo que concierne a la salvación del hombre, mediante el infinito sacrificio por ellos, sea tan tristemente pervertido de su diseño desviado de su intención original. Noten ustedes que acá ella equilibra el tema porque dice que aunque no es un día santo, había una intención original en esta fecha, que era valorar el sacrificio de Cristo. Pero el mundo ha pervertido esto, llevando la Navidad a un día de comilona, de fiesta, de borrachera, pervirtiendo el diseño o la intención original. Una vez más, la hermana de White está hablando de las motivaciones y deja en claro que Navidad no es un día sagrado, como eran las fiestas solemnes de Israel, ni como es el sábado. Es un día honorífico, que tenía un propósito original y que la gente lo ha pervertido y se ha apartado de la intención precisa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Navidad? Dice ella, Cristo debe ser el objeto supremo. Pero cuando la Navidad es observada, note, resaltamos allí, o celebrada, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal. En otras palabras, ella dice, en la Navidad el objeto principal debe ser Cristo, cuyo carácter pecaminoso, el hombre mortal y defectuoso, le hizo necesario venir a nuestro mundo. Jesús, la majestad de los cielos, el Rey del universo, abandonó su realeza, dejó su trono de gloria, su elevado comando, y vino a nuestro mundo para darle ayuda divina al hombre caído, con su poder moral debilitado y corrompido por el pecado. Él vistió su divinidad con humanidad para poder alcanzar las mismas profundidades de la miseria y aflicción humana para elevar al hombre caído. ¿Qué debe ser el objeto principal o supremo en la Navidad? Cristo. Cuando celebramos Navidad, Cristo debe ser lo más importante. Entonces, queda la pregunta, ¿podemos celebrar o no? En el artículo del 17 de diciembre de 1879, llamado Christmas Address, ella dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es decir, no podemos hoy día, sabemos que no es la fecha correcta, pero no podemos pasarla por alto. Y ella dice, es posible valerse de ella con un buen propósito. Es decir, usemos esta fecha para un buen propósito. Y esta cita es mucho más clara y contundente, especialmente con aquellas personas sensacionalistas y fanáticas. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Y preste atención,
no quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente, ¿cómo los llama? Estrecho de mente, que pase por alto este acontecimiento porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. ¡Qué equilibrado! Este equilibrio solamente lo puede tener alguien inspirado por Dios. Por eso, una vez más, alabo y engrandezco el nombre de Dios por este don maravilloso de profecía. Pero, ¿los pioneros celebraban la Navidad o no? ¿Habría algún programa especial de Navidad? El movimiento adventista fue educado por los pioneros en cuanto a la celebración de Navidad. Así que de repente, a mí me da mucha tristeza cuando veo hermanos nuevitos que no han nacido en la iglesia, que mucho menos conocen la historia de la iglesia y aparecen hablando con tanta arrogancia y diciendo que se introdujo en este tiempo la Navidad, esta fiesta pagana, algún pastor o alguna mano negra introdujo en la iglesia. No, hermanos, esto siempre ha estado en la iglesia adventista, desde los pioneros. Las iglesias pioneras acostumbraban a tener algún programa especial de Nochebuena con el fin de predicar y profundizar la encarnación de Cristo. Elena de White dice en manuscrito 24 del año 1889, anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo. ¿Cuál? El de Battle Creek, que es el que está ahí. Es el tabernáculo de Dyne, que es también finalmente el lugar donde Elena de White fue, sus restos se hizo el servicio fúnebre de Elena de White. Y hago solamente un alcance, como la mayoría de estos hermanos, amarillistas y sensacionalistas, están en contra de la Navidad, en contra de esto, en contra de esto otro, en contra de la cruz. Ustedes observan, en la punta del tabernáculo hay una cruz. Tabernáculo construido por el apoyo e indicación de Ellen White. Cierro el paréntesis. Anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo. Rasguen vestiduras aquellos que son extremos en esto. Aquellos anti-Navidad, rasguen las vestiduras, porque Elena de White dice que anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo de Battle Creek. Y todo salió bien, con modestia, solemnidad y gratitud manifestada en todo lo que se hizo y se dijo. Porque Jesús, el príncipe de la vida, vino a este mundo como el bebé de Belén para ofrecerse por nuestros pecados. Es más, hay otra cita que no la puse acá, donde su nieta, la nieta de Elena de White, participa también de un coro con villancicos en ese hermoso programa de Navidad. Bueno, pero el pastor Arturo White, quien también fue fideicomisario y que falleció en el año 1991, nos cuenta cómo Elena de White aprovechaba la fiesta de Navidad. Ella, el pastor White, en el libro Mujer de Visión, página 211, dice así: se mudaron a dicha propiedad el domingo 19 de diciembre. Al observar que pronto sería Navidad, Elena mencionó por carta a una amiga: pasaré mi Navidad procurando que Jesús sea un huésped. Bienvenido en mi corazón. Su presencia ahuyentará todas las sombras. Si Elena de White creyera que la Navidad es algo que no hay que observar, diría en realidad yo ni siquiera voy a mencionar Navidad. Esto no debe hacerse. Porque dice, en esta Navidad voy a procurar que Jesús sea el invitado en mi corazón. Misma cita. El miércoles de mañana, día de Navidad, notemos que ella también aprovechó esto para un programa evangelístico. Se celebró una reunión y 13 niños y jóvenes expresaron su determinación de ser cristianos. Hago solamente un alcance a propósito de esto. Es la misma hermana de White, en conducción del niño, quien dice que los niños a partir de los 8, 10 y 12 años tienen bastante edad para que se les hable de la religión personal y para que acepten a Cristo. Porque por ahí aparecen algunos también extremistas diciendo que ¿por qué la iglesia bautiza a menores, niños de 8, 10, 12 años, que cuando tengan 18 o 30 años como Jesús recién se bauticen? No, hermanos. La hermana de White da ese consejo. Y aquí ella dice que ese día, cuando tuvieron un programa de Navidad, ella hizo un llamado y 13 niños y jóvenes expresaron su determinación de ser cristianos, de bautizarse. 5 jóvenes no estaban presentes en esa mañana de Navidad, pero en respuesta
a las exhortaciones de sus jóvenes amigos, ellos también dieron sus corazones al Señor, haciendo un total de 18 cuyas vidas fueron cambiadas durante estos 5 días memorables en Washington. Es decir, ahí justo terminó una campaña con este hermoso programa de Navidad cuando ella hizo este llamado para aceptar a Jesús y 18 jóvenes y niños aceptaron a Jesús por medio del bautismo. Pero ¿qué podemos decir del árbol de Navidad? ¿Está bien? Algunos dicen, no, los paganos adoraban árboles. Nadie hoy día adora árboles cuando coloca un árbol en la casa. Es un adorno, es un símbolo. ¿Qué dice la sierva de Dios inspirada por el Señor? ¿Podemos tener un árbol de Navidad? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Elena de White motivó a las iglesias para que en el programa de Navidad hubiera un árbol de Navidad y junto con los adornos hubieran ofrendas de culto. Y dice que le agradaría mucho a Dios. ¿A quién le creo? ¿A los predicadores sensacionalistas de Internet que dicen que a Dios no le agrada o a la sierva de Dios? Aquí claramente dice que agradaría mucho a Dios. ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello. Con borracheras, viviendo solo para sí, teniendo este árbol solo como adorno, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. No es pecado, hermanos. Hermanas, no es pecado. Si alguien le enseñó eso, está equivocado, porque la sierva de Dios dice lo contrario. Y frente a eso no se puede rebatir. Usted puede buscar aquí que las cabezas de niños son simbolizadas por las esferas, que las guirnaldas son intestinos de mártires y un montón de sandeces que inventan en Internet. Pero la sierva de Dios dice que no hay pecado. Es más, hago solamente un alcance. Si usted se coloca a estudiar, no a mirar, discúlpeme, tanta teología basura que circula en Internet, sino que estudiar libros de historia de la iglesia, a leer realmente, y en vez de gastar sus pestañas de viendo videos sin sentido en Internet, gasta sus pestañas para estudiar, va a descubrir que el árbol de Navidad proviene y es inventado, tal como lo conocemos hoy día, por Martín Lutero. ¿Por quién? Por Lutero, en la época de la Reforma. Ahí aparece el árbol de Navidad. Y Lutero lo ve como un símbolo de Cristo. Porque él vio allí un pino y con la nieve las estrellas parece que brillaban. Coloca luces, coníferas y adornos como un símbolo del árbol que siempre está verde, que es símbolo de Cristo. Elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestra iglesia no entraña pecado, sino que este estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se da a los regalos puestos en el árbol. Obviamente sabemos que el árbol no es Cristo, tampoco se le rinde tributo, ni nadie se arrodilla. Es un símbolo, es un adorno. Arturo White dice en el libro Elena de White en Europa, su nieto, nuevamente, 288, el que fue fideicomisario, el que murió en el año 1991, muy cercano a nuestra época. A su regreso a Basilea, la señora de White asistió la noche siguiente a una reunión donde se presentó la historia de la Navidad. Ahí está Elena de White, celebrando la Navidad. Ella dio una charla breve. Luego trajeron un fragante pino cargado con donaciones para el Señor. El motivo de esa reunión navideña fue obtener ayuda económica para los colportores que trabajaban en Rusia. ¿Se da cuenta? La ofrenda puede ser para distintos motivos. La cita anterior era para algunas iglesias, ahora para colportores. Pero qué hermoso llegar con ofrendas ante el Señor y ponerlas allí en el árbol. Esta cita es más interesante todavía. 29 de enero de 1884. Elena de White llega a un colegio adventista y está todo adornado con guirnaldas, con campanas, con un árbol y algunos por ahí, todavía extremistas, de mente estrecha como los cataloga ella, se preocuparon. ¿Cómo va a estar esto? Viene la sierva de Dios. Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo
en Hillsburg. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Era un sábado. Se habían ordenado con un gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana, formada con ramas de pinos, colgaba del arco de entrada del salón. El árbol estaba bien cargado de donativos que deben emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión, nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Esto es clave. Elena de White dice que no debemos ser conciencia de nadie, porque hay algunos que quieren insistir y atacan a otros. Ella dice que no se cargó la conciencia de nadie. Y algunos me dijeron, esto no se aguantaron. Hermana White, ¿qué piensa usted de esto? Muy preocupados. ¿Concuerda con nuestra fe? Les contesto, concuerda con mi fe. Tremenda respuesta. Esta es la respuesta del espíritu de profecía. Otra cita. Que su árbol de Navidad esté consagrado a Dios y que sus ramas estén cargadas con ofrendas para Cristo. No ofrenden como si fuera un deber, repartiendo sus donaciones con manos mezquinas. Las obras de Dios no son una tarea penosa. Al darnos a su Hijo, Dios nos ha derramado todo el cielo en un regalo. Traigámosle ofrendas con un corazón desbordante, con gratitud y alegría, provocada por el incomparable amor de Cristo. Enséñenle a sus hijos mediante su propio ejemplo las bendiciones de obrar para Cristo. Edúquenlos a cumplir las tareas de amor por Él y a que en todos sus regalos recuerden al dador de la gracia. Un árbol consagrado es un árbol que tiene sus ramas con ofrendas para Cristo. ¿Qué podemos decir como conclusión? Tenemos 3 ideas para concluir. Primero, que la postura de Elena de White sobre la Navidad no apela al amarillismo o fanatismo. Al contrario, ella recomienda celebrar la Navidad como un medio de recordar verdaderamente lo que es y también como una festividad para servir con liberalidad a los más necesitados. Ella no invitó a los adventistas a abstenerse de esto, pero condenó los gastos excesivos en lujosos regalos y vestidos ostentosos, la glotonería, diversiones desenfrenadas, el egoísmo y la autocomplacencia. ¿Qué más? Si el asunto de la Navidad tuviera las connotaciones tan herejes que los críticos presentan, ¿por qué a Elena de White nunca se le reveló tales herejías? Si ella, así como los pioneros, no vio, ya que no existen problemas doctrinales o de salvación en la participación de esta festividad, ¿por qué entonces algunos quieren darle una dimensión que no tiene? En vez de prohibir la Navidad, debemos participar de ella con el fin de usarla como un medio de evangelismo y ayuda para los necesitados. Hay más riqueza en educar a la Iglesia en la forma correcta de celebrar que en imponer pruebas de salvación que no están en las Escrituras, sino que solo traen ignorancia y oscuridad. Prohibir no es educar. Sigamos el ejemplo de Elena G. de White. Ella educó en su entorno en cuanto a esta fiesta y otras. A fin de cuentas, ¿no es ella la mensajera del Señor? Yo agradezco al Señor por esta luz tan clara y hermosa que nos ha dado como pueblo adventista a través de su mensajera. Pero quiero ser sincero con ustedes y abrirles el corazón. Lo que me preocupa es que cada vez veo más hermanos en ignorancia, hablando con mucha arrogancia y soberbia, condenando esto. Pero creo que el tema de fondo no es la Navidad. El tema de fondo no es que condenen la Navidad. El tema de fondo es el otro. Condenan la Navidad, levantan sospechas diciendo que los fideicomisarios han cambiado los libros, de que alguien introdujo en el liderazgo de la iglesia esto que nunca se había hecho. Y creo que el tema de fondo es el siguiente. La gran mayoría de los líderes fanáticos que levantan esto tienen un propósito. Y es levantar sospechas
y crear desconfianza de nosotros los miembros para con la iglesia y el liderazgo. Para que a final de cuentas la gente termine dejando la iglesia y apoyando con dinero sus propios ministerios. Ese es el punto. Si hay una persona que cree que nuestra iglesia ha modificado los libros, en algún momento esa persona terminará dejando la iglesia. Y con el conocimiento y la luz que tenemos, si deja la iglesia, ¿a dónde va a ir? ¿Algún grupo disidente, extremista? ¿Grupos que se levantan y mueren porque son guiados por hombres llevados por otro espíritu? Creo que ese es el tema de fondo. Que el Señor nos ayude para que seamos fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles también a la indicación del espíritu de profecía. No seamos engañados. Y hagamos de esta Navidad una linda instancia. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos la claridad de los consejos que usted ha dado a través de su sierva, la hermana de White. En esta Navidad no queremos hacer como el mundo. Queremos que Jesús sea lo principal. Venga a nuestro corazón. Y también, Señor, queremos aprovechar la instancia para brindar afecto y amor a través de actos de bondad a aquellos que lo necesitan. Guárdanos, mi Dios. Guárdanos de caer. Guárdanos de vientos de doctrina extraños. Y ayúdanos a ser fieles a usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, ha sido muy especial. Hasta acá llegamos en este programa de edición especial de Navidad. Un abrazo. Chao, chao.